política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Es una institución cuya característica principal es que forma parte de un acuerdo. Es una institución tripartita donde participan trabajadores, participan los empresarios y participa el gobierno. Su consejo de administración está integrado de esa manera y está en una muy buena. Pues ya saben que a veces hay esos problemas técnicos que se nos meten los duendecillos. Duendes. Y vamos a iniciar el programa nuevamente de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Quisimos empezar con la mañanera del presidente, pero la idea era que les mostráramos a ustedes que el comentario del presidente sobre el 80 aniversario del Seguro Social. La verdad es que ahí nuestro duendecillo le falló, hizo de las suyas, sacó ahí algo que no tenía que nada ver con ese tema. Pero bueno, el Seguro Social y el presidente de México celebraron, Alfredo, 80 años del Seguro Social. Se dice fácil. Sí, no, pero las circunstancias, para empezar las circunstancias ya platicaremos ahorita, con las cuales surgió, ¿no? ¿Cómo entonces, se echó a andar? queremos platicar con ustedes qué es el Seguro Social, cómo funciona, cuáles son sus problemas, cuáles son sus críticos, cuáles son sus aciertos, ¿no? Y sobre todo cómo fue que se creó. ¿Recuerdas? Bueno, sí recuerdas, Alfredo, pues que si bien es cierto, la mayoría de los que participaron en la Revolución Mexicana fueron campesinos. Porque el país era fundamentalmente la población vivía en el campo. Y por ese, acuérdate, el reclamo de tierra. Aquel puntito perdido de Plan de San Luis de Madero que decía, terminada la Revolución, se revisarán todas los repartos de tierras y aguas, y todas las comunidades se sentían agraviadas por los latifundios, la existencia del latifundio. Entonces, eso levantó a muchos campesinos, pero también, amigas y amigos, la revolución fue obrera. Hubo un pacto de lo que se llamó la Casa del Obrero Mundial, el antecedente más remoto de los sindicatos, con la revolución, ¿no? Y había muchas expresiones y mucha gente como Graceda, como Victoria, que eran empresarios importantes, y los antecedentes de las grandes huelgas impulsadas por Flores Magón, Cananea y Río Blanco, pues son dos expresiones obreras donde los obreros tenían enormes necesidades. Esas necesidades fueron expresadas claramente en la discusión del artículo 5º constitucional. Ya viene el 5 de febrero y me emociona porque vamos a hablar de la Constitución este 5 de febrero, pero este artículo 5º fue importante porque, aunque si bien es cierto se trataba del derecho, de la libertad de cada quien de trabajar en lo que quiera, se tocaron puntos que tienen que ver con las necesidades sociales de los obreros, y se habló de que la jornada no debería de pasar de 8 años, que los menores de edad tenían que estar protegidos, de 8 horas, que los trabajadores deberían ser protegidos. Sí, de repente hubo una irrupción de todas estas demandas, ya platicaremos como dices tú, en medio del Congreso Constituyente, que quizá no se esperaba, ¿no? No se esperaban, pues, ¿no? Por y que eso ahora moldearon lo que ahora es el 123. Por eso es que se repudió mucho la iniciativa de Carranza, porque Carranza nada más pensó que el problema era
político, por eso nada más tocaba algunos puntos del Prácticamente repetía la Constitución del 57, con las modificaciones que había tenido del municipio Congreso y esas cosas así. Entonces, bueno, desde esta lucha en el Congreso Constituyente se vio en la necesidad de crear una institución o que el gobierno tutelara derechos de los trabajadores para que tuvieran una mejor vida, una mejor salud, mejores condiciones económicas. Álvaro Obregón lo intentó, ¿no? Álvaro Obregón lo intentó, hizo el primer esfuerzo de crear el Seguro Social, pero bueno, Álvaro Obregón tenía problemas muy serios con los cristeros, el país estaba dividido. No estaba, exactamente, todavía estaba toda esta amenaza de algunos generales revolucionarios. O sea, no estaba totalmente pacificado, Pues, ¿no? O sea, todavía no se tenía la estabilidad completa del país. Y fue pues un fracaso el primer proyecto de ley del Seguro Social que en 1925 tuvo Álvaro Obregón, ¿no? Después, entre 32 y 40, se crearon muchos proyectos, quizá pues el más importante y el que vale la pena comentar, porque se ha comentado mucho en los medios oficiales, es el de Cárdenas. El presidente Cárdenas. Cárdenas crea también una iniciativa de ley. Y la envía al Congreso. La envía al Congreso, ¿no? pero al final de cuentas las condiciones del país no eran las adecuadas. Se había dado la expropiación petrolera, había surgido el Partido Acción Nacional, los banqueros, los empresarios estaban en contra. Todo lo que ahora el presidente López Obrador llama el sector conservador. ¿No? Sí, en aquel entonces, para que veamos que también la historia se repite cíclica, en aquel entonces se opusieron a muchas de estas medidas, ese grupo de factores de poder, incluyendo el aprobar esa ley, la primera, bueno, no fue la primera, pero esa iniciativa de Cárdenas, del presidente Cárdenas, ¿no? Que creaba el Seguro Social. Y no es hasta 1940 cuando ya se terminó bueno, no se terminó, porque nunca se ha terminado. Sigue habiendo esa lucha entre conservadores y progresistas, pero dijéramos que se tuvo control de la situación, y entonces en 1940 el presidente Ávila Camacho, que se consideraba como un gran negociador, logró mandar la iniciativa de ley al Congreso y se aprobó finalmente, ¿no? Nomás hay que perder de vista que, ahorita que seguimos comentando de la evolución, que en 1930, más o menos por aquel entonces, un poco antes, la edad promedio en México era de 34 años. La gente de vida. Perdón, sí. El promedio de vida de los mexicanos era de 34 años en 1930. Y esto ahorita que sigamos platicando. No, y es muy importante, vamos a ver cuál es un efecto terrible. Pero miren, amigas y amigos, el instituto desde que nace surge con opositores, gente que lo aprobaba y gente que lo oponía. Pero los panistas que hoy se disfrazan de demócratas y que se hablan que son los que quieren lo mejor para el país, fueron los principales opositores al Seguro Social. Declaraban que estábamos socializando al país, que nos estábamos haciendo como la Unión Soviética, ¿no? Que era comunista. Que el gobierno era comunista, que le quitaba a los niños. Eso me decía mi mamá. Sí, pues todas esas presiones de las que hablas, que era, bueno, cuando se fundó el Partido Acción Nacional, los grupos que desde entonces hasta la fecha lo han respaldado, ideológica, económicamente, de todas maneras, pues era lo que provocó el presidente Cárdenas no pudiera tener, digamos, no pudiera, sí la fuerza, porque siempre la tuvo, pero no consideró pertinente el que se aprobara esa iniciativa, a pesar de que desde el punto de vista de él y analizando la obra del presidente Cárdenas, pues era una urgencia en el país, ¿no? Claro. Tuvo que esperar hasta que saliera Cárdenas. Estaba lleno de mentiras. Hoy te estaba contando de que yo era niño, obviamente no en los 40, sino en los 50, ¿no? Y mi mamá me
me decía, oye, ¿qué crees? Que el gobierno dice que a los 7 años te va a quitar de mí y que te van a llevar. O sea que las fake news no Sí, son sí. cosa novedosa. Las fake news no son novedosas. Decían que que te iban a quitar los niños a las señoras, que se comían el corazón de los niños. Y bueno, pues hicieron una política anticomunista a través de mentiras, ¿no? Que todavía sigue. Son los mismos de aquel tiempo. ¿Cómo se llama este cuate que es el empresario? Claudio X. González. Claudio X. González, son de los mismos de aquella época. No han inventado nada nuevo. No han inventado nada nuevo en las técnicas. Nada. Son las mismas técnicas de fake news. Bueno, pero el caso es que el Seguro Social avanzó, ¿no? Se estableció, pero bueno, había marchas, había sabotajes, había críticas en las cámaras, había críticas en todos lados. Increíble, uno a la luz de lo que ahora es el Seguro Social, pues hasta es difícil de creerlo, ¿no? De que deliberadamente había muestras de repudio o de desaprobación de esa institución, ¿no? Ahora, ¿quién puede estar en contra del Seguro Social el día de hoy? Bueno, no sé. Los trabajadores. Acuérdense, los trabajadores no. Ya lo estaba diciendo el presidente. Empezaron con una muy mala referencia del presidente. El Seguro Social se creó como una organización tripartita, con la presencia de los trabajadores que dan una cuota, la presencia de los patrones que dan otra cuota y la presencia del gobierno que debió de haber dado una cuota pero no la dio, ¿no? O sea, pero tiene una presencia significativa, es decir, el gobierno apoya con mucho. Y entonces se gobierna así tripartitamente, ¿no? Sí, no es un organismo descentralizado, no es un organismo desconcentrado desde el punto de vista de la teoría administrativa, sino es algo sui generis, es un... Sí, porque está compuesto por esos tres partes que intervienen desde el financiamiento hasta la toma de decisiones. Por ahí le pedí a nuestro duende, pero no sé si lo tenga en cámara, que nos pasara imágenes de la primera instalación de esa comisión, donde empresarios muy importantes de la... Creo que estaba el señor Emilio Azcárraga, ¿no? Creo que estaba en el primer Consejo de Administración del Seguro Social. Pero bueno, pues lo que pasa es que hemos tenido algunos... Llegué rápidamente de Ensenada, ya no tuve tiempo de ver estos detalles, pero bueno, se ha dado esta convivencia armónica entre trabajadores, patronos y el gobierno, ¿no? Quizá también habría que decir que cuando finalmente surge la institución, por lo menos en las leyes, y poco a poco se fue, digamos, habilitando, se fueron construyendo la infraestructura que ahora conocemos. También, ¿qué estaba pasando en el mundo? Veníamos de la Gran Depresión, de la Primera Guerra Mundial, y Europa y Estados Unidos tenían deliberadamente la necesidad de aportarle, después de esos años de tanta pobreza que hubo, incluso en los países entonces ricos, pues la idea era aportarle índices de bienestar a la gente, porque en esos años, sobre todo lo que fue Europa Occidental y América del Norte, pues se vieron muy mal, y entonces ahí había una demanda de la población por necesidades de vivienda, salud y educación, pero fundamentalmente salud. Y así es como también en nuestro país, viniendo de la Revolución Mexicana, pues yo creo que todo esto se hizo como un cóctel con el que pudo nacer finalmente el Seguro Social, ¿no? ¿Tú has tenido contacto con el Seguro Social? Sí, yo sí, casualmente desde hace muchos años he sido derechohabiente, aunque también para una operación que necesité tenía yo un seguro de gastos médicos, pero sí, en 2 ocasiones por una cuestión de una alergia muy agresiva de la que padezco, fui a dar urgencias de una clínica y debo decir que en las 2 ocasiones recibí muy buen trato. Cada uno habla de esto como le va, porque sí, claro, también existen otras anécdotas, pero me extrañó tan buen trato el que recibí. Mira, ¿no? Yo fui empleado de una empresa que ya salió del mercado que se llamaba Casatón Boulian. Estaba en la contraesquina de
de la calle Segunda frente a la iglesia. La catedral. De catedral, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba afiliado al Seguro Social. Y 2 veces tuve oportunidad de ir al Seguro Social. Te enfermabas de gripa, ibas, te atendían, te asignan un médico familiar, pues te dan una cita, esperas poquito, te recibe el médico familiar, te pregunta qué tienes, ve que tienes gripas y te da 3 días de incapacidad, ¿no? Y entonces se supone que en esos 3 días, pues tú vas a quedar listo, te pagan el 100%, te vas a tu casita, te recuperas y te reintegras a trabajar. Desgraciadamente, hay muchos que abusan de este sistema. Hay mucha gente que tiene amigos doctores que constantemente van y les dan sus 3 días de... Sí, que existe una especie de tráfico de incapacidades. De incapacidades. ¿No? Cuando estuvimos en el gobierno, Alfredo, ahora con Jaime Bonilla, ¿no? Yo, aunque no era mi responsabilidad, pero encontré que el Ixtecali está plagado, amigas y amigos. No se cantan mal las rancheras, ¿eh? De este tipo de actos de corrupción. Vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bueno, te decía, Alfredo, que encontré una enorme corrupción de relaciones. Personas, básicamente del municipio de Mexicali, sé los nombres, pero no los voy a decir, donde abusan de sus relaciones y prácticamente no trabajan. Porque les dan una tras otra incapacidad. Se lo comenté en su momento al director del Ixtecali, tomaron medidas. En algunos casos teníamos gente que tenía tiempo que no trabajaba en la Secretaría, los obligamos a trabajar. Y todo esto son distorsiones de un sistema que tiene una concepción muy clara. El trabajador se enferma de gripa, le das 3 días, se supone que se alivia, se va a su casa, le das el 100% del pago de salario y regresa. Sí, y estos abusos son lo que le han hecho mucho daño al sistema, ¿no? Y a la imagen del sistema, es decir, porque además, cuando eso pasa, es el mismo Seguro Social el que paga las incapacidades, el sueldo del trabajador. Sí. Entonces, es una derrama ahí. Y yo te decía, una vez me enfermé de gripa, me dieron 3 días. Después un día tuve un problema con una uña, me sacaron la uña en el Seguro Social, estoy contando intimidades, pero pues para que... Sí, claro. Y el servicio fue buenísimo. Sí. En mi caso fue buenísimo, yo era un trabajador X, o sea, no era una gente que tenía nombre, prestigio o recomendados, funcionó muy bien. Y he tenido otras experiencias de mi... Ahorita tengo una prima de mi esposa que la acaban de tratar muy bien de un riñón, la recibieron, le dieron su tratamiento y está viva en su casa. Sí, yo también he escuchado en algún momento que trabajaba en la academia con colegas, nada más hace poco con una ex colega profesora a tiempo completo en la universidad donde yo trabajaba a tiempo completo, me comentó que ella tenía que hacerse una cirugía y que a través de gastos médicos mayores, pues nada más había que pagar un deducible, una cosa así, pero que luego ya fue a consulta al seguro y que ahí también se la van a poder hacer sin cobrarle, por supuesto, y prácticamente dijo, bueno, entonces yo no sé, ni siquiera voy a erogar lo del deducible del seguro, y creo que era hasta el mismo médico. Pues eso puede ser, mira, otra experiencia que yo tuve es una señora que me pidió ayuda porque tenía meses tratando de que la operaran de una pierna y creo que le dolía mucho. Le hablé yo con la delegada del Seguro Social actualmente, doctora, le envió un saludo muy afectuoso y le agradezco mucho la intervención. La doctora me explicó que era un problema entre otras cosas de tiempo,
pero al final de cuentas atendieron a esta señora y se rehabilitó muy bien y está en su casa. Venía yo platicando con un colaborador mío y me decía, mire, licenciado, yo nací ahí, mis 3 hijas nacieron ahí, una tuvo un problema, ¿no? Y me la atendieron muy bien, mi esposa tuvo un problema, me la atendieron muy bien. Yo soy un ejemplo de un caso de éxito de... Sí, y eso llama la atención porque todavía hasta hace algunos años uno podía escuchar, sobre todo en segmentos de la clase media, muchas críticas a la calidad de la atención. Bueno, la clase media siempre ha estado en contra porque ellos siempre han querido. Por ahí hay una... Yo nunca iré al seguro social, ¿no? Es como si ir al infierno y regresar, ¿no? ¿Cómo crees que voy a ir al seguro social? Pues no saben lo que se pierde, la verdad, pero bueno. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor tiene para ir para con no un ir. doctor, que bueno, que así sea. He tenido experiencias negativas también, ¿eh? Un día una tía mía tuvo un problema, ¿no? La llevaron al Seguro Social, a esta clínica que está en la mesa. Urgencias estaba a reventar, ¿no? En el piso había gente tirada, ¿no? Y no había lugar para toda la gente que estaba ahí. Entonces, no pudieron atender a mi tía. En ese tiempo yo no era una gente que tenía muchas influencias. Nos dijeron, no tenemos medicamentos, traigan los medicamentos. Fuimos a comprar los medicamentos y ahí se los aplicaron, pero no hubo cama para mi tía. No, la tuvimos que sacar y la tuve que llevar a un sanatorio privado, particular. Bueno, como esos debe haber muchas de estas anécdotas, ¿no? Anécdotas, y funciona bien y funciona mal, pero en términos generales es una institución muy positiva. ¿No se podría explicar México el actual sin el Seguro Social? Platicamos de cuál es la expectativa de vida de los mexicanos. Eso es importante, cuenta ese pasó, tema. Mira, en 1930 uno como mexicano tenía la expectativa de vivir 34 años en promedio, 34 años. Luego en el 70, en 1930, en 1930 de lo que hablo es la generación un poco anterior. A ver, tenemos aquí una llamada, María Rangel. Adelante, doña María. Muy buenas tardes, doctor, licenciado. Buenas tardes. Estamos hablando del Seguro Social, ya le estoy diciendo, doctor. Mire, mi nombre es María Rangel. Y yo pues para felicitar al Seguro Social, que para mí, a mi persona, que si me sacan cuentas, soy una persona de la tercera edad, soy pensionada. Y si me hacen cuentas, les voy a salir vendiendo el Seguro Social, porque a mí me han atendido de maravilla. Yo he tenido muchas situaciones. Tuve cáncer en mi matriz, me quitaron mi matriz, mis ovarios, la libré, bendito Dios y a los médicos de allí del Seguro Social. Tuve meningitis, allí estuve exactamente 2 meses internada en el Seguro Social, la libré, bendito sea Dios. Tuve un absceso cerebral, me dieron el doctor Titano. Bendito Dios, la libré, gracias a Dios y a mis médicos de allí. Y ahorita me están tratando de osteoporosis. Entonces yo, para mí, el Seguro Social, a mí hasta coraje me da cuando dan una mala noticia de que se están quejando, ¿verdad?, el Seguro Social, pero como ustedes dicen, hablan quien cuenta como le dan la feria. También hay que saber pedir las cosas. Entonces, a mí me miró el doctor Pichano, el doctor Ceballos, que ha sido internista, el doctor Villarreal, que es otorrino, el doctor Jorge Vacas, que ya falleció otorrino. Gracias, doña María. Gracias por su intervención, ya ha quedado muy claro. Qué bueno que está usted bien después de tantas cosas que le han pasado, gracias a Dios, y al Seguro Social. Le agradecemos mucho la llamada. Pero este es un ejemplo, ahí en ley, todas las... Sí, pero además el reto que representa el que uno podrá preguntarse, a ver, ¿por qué es que en 1930 los mexicanos vivíamos un promedio de 34 años
Y en estos momentos tenemos un promedio de expectativa de vida de 75 años. Y yo creo que hasta más que se duplicó. Sí, ¿no? sí, sí. Y eso es bien importante. Eso es muy bueno para la población, eso seguramente en eso tuvo mucho que ver el Seguro Social, pero también es un enorme reto. Es un enorme reto. Mira, el Seguro Social tiene afiliados, según la cifra que vi, cerca de 7 millones, o sea, 7 millones de personas que están afiliadas y que pagan sus cuotas, pero derechohabientes tiene 21 millones. Exacto. Quiere decir que de esos 7 tienen cuando menos 2 Familiares personas que dependen de él. Entonces, sí, eso genera una presión. 7 millones trabajan, ¿no? Y tienen 21 millones Y luego a eso agrégale lo otro, lo que tiene que ver con la expectativa de vida, porque mucha gente, ya los mexicanos afortunadamente estamos viviendo mucho. Entonces hay muchos trabajadores que terminan, se pensionan y viven muchos años. Qué bueno que así sea. Bueno, porque precisamente a pesar de que se subió la fecha de pensión, ¿te acuerdas que antes para estaba jubilación, para unos 55, para otros 60? Y se subió a 65, y eso fue la causa de lucha en el mundo, ¿no? Claro. En contra de las instituciones y del gobierno, porque pues les Implicaba trabajar más años de vida, Trabajar ¿no? más años, sí. Nada más que el problema es que, según aquí a mi duendecillo le faltó la cifra de jubilados, pero aproximadamente la cifra de jubilados en el Seguro Social me dijeron que está alrededor de 4 millones de jubilados. Y es gente que ya no contribuye, que ya no paga, muchos años, ¿no? Ya no paga, pero recibe atención médica y que además vive muchos años, y muchas personas de ellas, esperemos que no sea el caso de nuestros televidentes o sus familiares, pues tienen enfermedades que requieren de un tratamientos caros, ¿no? Claro. Y por mucho tiempo, además, es que ¿no? sabes, el tratamiento de una persona joven de 18 a 35 es muy sencillo. Claro, porque está muy Normalmente sana en general, son ¿no? La gente gripas, está muy sana. pero ya cuando pasas de los 50... La escena trágica, dicen por ahí, de los 70 para son allá, muy caros los medicamentos. Y entonces es una presión financiera. Resulta que es una presión financiera que tiene el seguro de que ahora duran más tiempo, ¿no? Porque antes, sí, te jubilabas a los 60, pero te morías a los 65. Sí, había un profesor en algún lugar donde tomé clases sobre estos temas que decía, el problema de hoy en día es que la gente no se muere, ¿no? O sea, dura mucho. El problema desde el punto de vista de las finanzas para las instituciones de seguridad social y de jubilación, sobre todo. Vamos, ¿no?, a la pausa. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Sí, yo tengo el dato que solo el 47% de los afiliados dicen que están satisfechos, es decir, de 21 millones, 15 millones dicen que, no, de 12 millones dicen que están satisfechos. Pero bueno, pues con toda la problemática que tiene, yo creo que es un avance muy importante, y el Seguro Social es una de las grandes instituciones que surgen de la revolución, y que hay que hacer cambios, hay que hacer cambios. Sí. Hay que recordar que los 12 años panistas fue puro de robo, ¿no? Que la señora Margarita Zavala, sus hermanos... Se hacía mucha la subrogación de servicios, de servicios, ¿no? Sí. Se contrataba a particulares, ¿no? Porque esa es la tesis que en el fondo es una privatización del sistema de salud, ¿no? Esa es la tesis panista. No, mejor paguémosle a los trabajadores para que vayan a ver a médicos. Y ya nosotros nos quitamos de problemas. Pero es un dineral que sale de la institución, pero además, es un negociazo, ¿no? Pero además, déjame decirte que yo he estudiado los sistemas de salud, y por ejemplo el de Chiapas y el de Baja California, los problemas son los subrogados, porque le pagas a muchos doctores que no trabajan cantidades espantosas de dinero, y eso se debe
terminar. Pero a la otra, hay un robo extraordinario en las farmacias. En las farmacias, tenemos que tener medicamentos. control de las farmacias. En los Estados Unidos yo tengo un primo que trabaja en 5 hospitales y su actividad es controlar lo que dan los médicos, porque Alfredo, tú eres amigo de un doctor, y dame para 3 semanas, ¿no? Y te dan 5 cajas. ¿no? Y entonces, Sí, es otro, es también tráfico de los medicamentos, ¿no? O sea, es cierto, todo eso no es que lo neguemos, incluso tenemos una llamada de una señora, a través de las redes sociales, un mensaje de la señora Mariana de la O, que dice, pues ella ha tenido una mala experiencia y que el problema, dice, por ejemplo, en la clínica 20 es, así lo menciona ella, es que el personal es inhumano, pues lo dice, que porque la gente la dejan afuera, lejos del área, porque no hay vallas y no dan noticias de los familiares, en fin, bueno, pues hay a quien le va bien y hay quien ha tenido malas experiencias, pero pues es una institución que además de lo que hemos platicado, bueno, pues tiene otras actividades, en algún momento se le dio mucho revuelo. los teatros. La cultura, la Mexicali, yo recuerdo ahí donde está, no sé qué número de clínica es, pero la más antigua del Seguro Social, en el primer cuadro, ahí está el Teatro del Seguro Social, que yo recuerdo, porque en esa zona vivían mis padres. Ahí está un teatro del Seguro Social que era el único teatro que había en la ciudad. No, y las albercas. Por décadas. Y la otra, Y los centros deportivos. El Tibio Muñoz, Carlos Girón, bueno, que a los jóvenes a lo mejor nos dicen mucho, pero estos campeones olímpicos fueron cuadros que salieron de las instalaciones deportivas del Seguro te Social. enseñan ¿no? muchas actividades. La verdad es que sí, hay que mejorar. Hay una presión muy grande por los millones de gente que está en el Seguro Social. Sí hay que mejorar la capacitación, sí hay que mejorar las atenciones, pero aún así... Pero tenemos que estar muy orgullosos de una institución que a través de tantos años ha podido soportar la enorme presión financiera que siempre ha tenido y que por los motivos que hemos estado aquí comentando, y aún así que atiende a tanta gente. Teníamos una llamada de Artemio Osuna, pasémosla. A ver, sí. A ver, adelante, don Artemio. Sí, bueno, mira, con respecto a lo del Seguro Social, en cuanto a lo de las primeras incapacidades que se dan a los 3 días no son pagadas. Según anteriormente, bueno, es lo que estaba dentro de la ley. Los primeros 3 días no son pagadas y ya pasando al cuarto ya empiezan a percibir su parte, ¿no? Y con respecto al Seguro Social, tenemos los mejores cirujanos, los mejores profesionistas a nivel de la atención de operaciones y de especialidades. Tan es así que muchos de las gentes que no tienen seguro y que tienen dinero, de alguna manera, por medio de amistades, se operan o hacen que el seguro les da el servicio. Donde tenemos el problema es en la parte de abajo. En la parte de abajo tenemos el problema de que hay mucho saqueo de medicinas y aparte de eso, el servicio no es profesional porque se satura no hay una organización para dar el servicio médico. Porque, en cambio, si tú ves y vas a una farmacia cuando le están surtiendo las recetas a los derechohabientes, tienen que llevar un costal para meter todas sus medicinas. Y no es concebible que una persona tenga esa necesidad de medicinas. Entonces ahí hay un problema en la parte de abajo. Entonces necesitamos que se mejore, porque ahora que venga el seguro a nivel nacional para todos, requiere una organización más afinada. Entonces por eso es importante que el Seguro Social lo defendamos. A mí en lo particular me operaron de corazón y a varias personas conocí yo que los operaron de corazón y no estamos en Houston. Sin embargo, aquí me tienes hablando por teléfono. Gracias, don Artemio. Un saludo afectuoso. Bueno, pues ahí vemos, hay casos de éxito, hay casos de crítica.
El seguro una gran institución. es una gran institución, hay que reformarla, hay que ponerle más atención. Yo soy amigo de Zoé Robledo, es un joven chapaneco, hijo de Eduardo Robledo, político. muy amigo mío, los dos. Y es un joven que le está poniendo muchas ganas y mucha atención a la reforma del Seguro Social. Pero, señores, lo dejamos durante muchos años que el Seguro Social fuera como la caja chica del gobierno, con el PRI y con el PAN. Entonces, bueno, nos va a costar trabajo, pero lo vamos a lograr. En todo caso, pues, felicidades al Seguro Social. Sus primeros 80 años. A sus médicos, a sus enfermeros, a sus administradores. Vamos a pasar a otro tema de coyuntura. Por ahí le pido al duendecillo que tenemos y sube ya Aquí vamos a comentar, ya gracias, dice, eleva gobernadora competitividad de Baja California. Amigos, esa es una mentira. Es una mentira. Es una mentira. Miren. Yo tengo los datos del Instituto del INCO, Instituto de la Competitividad. De la Competitividad. Y nos dice ya, gracias, que en Mexicali, en el 2020, Mexicali ocupaba el cuarto lugar en competitividad. Como la cuarta ciudad más competitiva del país, ¿no? Y ahorita en el 2022 bajó al octavo lugar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Transporte, delincuencia, inseguridad. ¿Cómo puede impactar, no? Sí, pero en el caso de Tijuana, en el 2020 estaba en 11º lugar, ¿no? En el 2022 está en el 14º lugar, es decir, bajó tres lugares Tijuana y bajó 4 lugares Mexicali. Yo no veo de dónde se ha aumentado la competitividad, pues es una nota ahí de buena fe, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Homicidio, basura, baja participación ciudadana. Sí, y esto es relevante porque quiere decir que cuando las empresas, que hoy en día hay muchísimas empresas globales que hacen negocios pues prácticamente en cualquier parte del mundo, al momento de escoger dónde hacer negocios, pues se fijan en eso, porque este tipo de empresas, a ver, vamos a poner una planta, por decir algo, ahora que estamos hablando del sector de la medicina, para elaborar aditamentos médicos, ¿dónde podemos poner esa planta? Obviamente la frontera de México a Estados Unidos es muy atractiva geográficamente, ¿no? Ese es un punto que por sí mismo genera competitividad. Exactamente. Que no tiene que ver nada ni el gobierno de Marina, ni el gobierno de Bonilla, ni el gobierno de Kiko Vega, ni el gobierno de nadie. Esa es la geografía, estrictamente hablando, ¿no? Y bueno, por eso es que aparecen estas ciudades bien ubicadas, entre otras cosas, porque es muy atractivo. Pues vamos a poner la planta justo en la frontera de México y de ahí podemos... Bueno, el turismo médico, ya se nos fue mi compadre Mario Escobedo, que es experto en esos detalles, pero ahí ves en la frontera, SIMSA creo que se llama, y ves una gran cantidad de torres que le dan servicio a las aseguradoras de los Estados Unidos porque les dan muy buen servicio a muy bajo precio. Entonces les significa un ahorro bien importante. ¿Y eso qué lo da? El gobierno que impulsó la competitividad lo da la ubicación y lo da... Quizá la calidad de los médicos, ¿no? La calidad de los médicos. Que son los mismos que están en Estados Unidos. No. Bueno, pues entonces decíamos que cuando van a determinar dónde hacer negocios, en eso se fijan. A ver, la ciudad lo que necesitamos, bueno, tierra, ¿no? Infraestructura para las empresas, o sea, naves industriales disponibles a precios competitivos, tiene trabajadores, acceso a que los trabajadores puedan estar ahí, los trabajadores tienen seguridad, como para que puedan ir y venir de la planta a cualquier hora del día, con esto algunas trabajan los 3 turnos del día, tiene energía el lugar, es decir, y energía a costo competitivo, y es desde el gas natural para uso industrial o energía eléctrica, tiene agua, es decir, todo eso se toma en cuenta y así es como sacan esos índices. Entonces, sí es un problema que vayamos bajando, porque quiere decir que nos están comiendo el mandado, ¿no? Otras partes del país. La competencia es entre ciudades. Por eso. Y no es necesariamente entre estados, aunque también hay competencia. Es fundamentalmente ciudades, pero tú ya dijiste muy bien, hay suficiente energía eléctrica y yo pregunto,
a los que escribieron esta agradable nota. ¿Hay suficiente energía eléctrica en Baja California? No, entre eso y el La agua respuesta traemos- es no. Desde hace años necesitamos cerca de 350 megawatts que no los podemos conseguir porque no estamos conectados A la red nacional y por lo tanto tenemos un déficit de energía. Este año, Alfredo, ha habido como 14 apagones en donde yo vivo, en tu casa en Playas de Tijuana. Nunca había habido apagones, 14 apagones hubo en esa zona. Y va a haber más. Ese es el Porque problema. no hay energía eléctrica. Por eso es, y no me quiero meter en ese tema que también lo vamos a tocar en algún momento, por eso era la planta fotovoltaica que propuso Jaime Bonilla, para poder darle a los empresarios y a las familias Sí, la cantidad de energía cantidad de suficiente para el uso tanto doméstico como industrial. ¿no? Entonces, el primero es energía eléctrica y el segundo también lo dijiste tú, es agua. Agua, sí. Eso es Yo- vital. Yo siempre presumía que nosotros en Baja California tenemos la fuente asegurada por el río Colorado. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Ya no es así. Que en el río Colorado nos acaban de dar un bajón de millones de metros cúbicos, ¿no? del agua. Lo intentaron hace 2 años. Yo hice una carta que firmó el gobernador Bonilla. Ganamos ante los gringos el asunto. No nos quitaron el agua, pero ahorita sí nos dieron un bajón del agua. Aparte de que allí en Mexicali hay un robo abierto y descarado de agua que realiza mucha gente y nadie hace nada por evitarlo, ni por castigarlo. Entonces, tampoco tenemos agua, ¿verdad? No. Y el otro tema, que ahí lo mencionabas, ¿por qué bajó Mexicali? Pues la inseguridad, ¿no? La criminalidad. Pero hay un ¿no? tema que afecta más a Tijuana que a Mexicali, es el costo de la tierra. Claro. En Mexicali tiene una gran cantidad de... Pues ahí está todo el desierto. ¿Qué te daba hasta Sonora, por lo menos? Pero está toda la parte de los ejidos. Sí, ¿no? sí, sí, el valle tiene mucha todos los tierra. valles, todos los parques industriales han crecido hacia El valle. hacia el valle. Tijuana no tiene. En Tijuana no se ha construido recientemente ninguna planta industrial. Desde hace años no se construye. Necesitamos más de 30,000 trabajadores. Se requieren plantas industriales. ¿Dónde está la competitividad si no hay plantas industriales? Entonces, pero el gobierno tiene mucho terreno que habría que crear una zona industrial, ¿no? En el caso de Chiapas, en Puerto Chiapas, hicieron un parque industrial de 30 hectáreas que además lo hicieron para que puedan entrar la mercancía. ¿Cómo se llama? Cuando entra la mercancía Sí, un bon, pues, que pero- tiene un tratamiento fiscal. Nosotros deberíamos de hacer un tema. El gobierno de Baja California tiene mucha tierra. Ese problema lo tenemos que resolver. Pero hay otro tema que estoy seguro que ni conocen los actuales gobernantes. Mira, el 80% de la tierra en Baja California es ejidal. Es decir, no es pequeña propiedad, no pagan impuestos prediales. Es ejido, los ejidos que han vendido pedazos sin desincorporarlo y sigue teniendo un régimen. Entonces no pagan impuestos. No pues. pagan impuestos, y entonces, ¿cómo se aumenta la competitividad si los municipios no tienen Recaudación. recaudación? Y otro tema que Mexicali también tiene esa gran ventaja es el gas natural. ¿No? Fue la primera planta que hizo Ernesto Zedillo, ¿no? Que la hizo en Mexicali, y eso te permite mucho bajar tus costos, y eso te hace competitivo. Entonces, energía, agua, luz, tierra barata. Yo leí un artículo de Harvard Law Review, donde dice que ahora, para poder invertir en un lugar, no solamente ves estos temas, sino cómo funciona tu sistema de justicia local, ¿no? Si tu sistema de justicia local está funcionando bien, no quiere decir que si tú tienes un problema con el gobierno va a haber imparcialidad,
pero si tu sistema de justicia está favorable total y absolutamente al gobierno, pues entonces no está... Peligran tus inversiones. y entonces no te instalas ahí. Por supuesto que hay gente para todo. Hay guerra en África, hay guerra en Afganistán, y yo voy y vendo agua y vendo botas y vendo no sé qué. Hay empresas que se dedican a vender en lugares de guerra y en lugares de conflicto, ¿no? Entonces, pero en una época de tranquilidad, pues no se dice que hay competitividad. No frieguen, por favor. Que no sean fake news. Sí. No, de hecho, el problema, uno de los problemas que mencionan es que de unos años de la pandemia para acá, muchas empresas estadounidenses y europeas han empezado a explorar el reubicar sus plantas en México de las que están en China. Sí. Porque cuando la pandemia China se cerró y con todo. Y no se ha podido hacer esa operación. Lo más que ha pasado es en el Bajío. Sí, con toda la zona, toda la San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato. Eso ha crecido un montón. ¿no? ¿Por qué? Porque hay agua y porque entonces no digamos que aquí se ha aumentado la competitividad y que la gobernadora ha aumentado la competitividad. Eso no es cierto. Hay evidencias que no es cierto. Pero voy a poner otro caso. Mi duendecillo, por favor, si pones el recibo. Tenemos un recibo de la CFE, por favor. Mire, aquí tenemos, lo pueden aumentar un poco más. Este es lo que se pagó de agua en la Comisión Estatal de Agua de Baja California en el mes de diciembre. De luz, ¿no? De energía eléctrica, sí, para mover el acueducto. Traer el agua para la costa. Porque esta energía la está pagando el gobierno del Estado vía la Comisión Estatal del Agua, se la está pagando a la CFE, porque como hubo problemas, quitaron el abastecedor que tenía el gobierno de Bonilla, se lo dieron a este que era el proveedor de Kiko, con el socio de Kiko Vega, no pudo sostener el precio de que les bajó la energía y no tuvieron otro remedio que irse a la CFE. Y la CFE les está cobrando, pues fíjense nada más la cantidad, les está cobrando 464 millones de pesos por un mes, cuando nosotros pagamos, Alfredo, 100 millones de pesos. Aquí sí, yo le pediría a Marina que le pida a su fiscal brillante que haga una investigación y vea quién es el responsable de este robo o de esta fraude o de negligencia en contra del Estado, porque de 100 millones ahora tenemos que pagar 400 millones y eso no es justo. Y este tema lo vamos a tocar el siguiente programa porque da para más, para que nos metamos a fondo el tema de la energía eléctrica y los costos. Gracias, nos vemos la siguiente semana, que tengan un buen fin. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.